Le cedemos la palabra al diputado Néstor Zamora. Gracias, presidente. Yo estuve haciendo una revisión exhaustiva del presupuesto y de, sobre todo, lo que fue pedido al Ministerio de Economía y Finanzas. Yo tengo varias dudas. Quiero comenzar con una y para poder comenzar con esta quiero dar un poquito más de contexto. En Panamá Norte, en el corregimiento de nuestro Córdoba Campos, hay un espacio que se llama La Cinta Norteña, que está administrada por un patronato creado por ley. Este patronato que fue creado por ley ha tenido muchísimos malos manejos. El día de hoy, de hecho, consta que tienen en este momento, no estoy tan seguro si se mantiene o se eliminó una administración judicial que mantiene bienes públicos, que esto ya después tenemos que hablar con el Ministerio de Trabajo para que estos bienes regresen al Estado y que no estén en manos de privados. Tiene bienes públicos y han tenido históricamente un mal manejo. Entre esos pagos que han sido hechos desde el patronato hacia algunas entidades, hacia algunas compras privadas, perdón, uno para comprar un tren eléctrico a Portugal, que al final no se dio, otro para comprar una tierra que hicieron el primer pago y no se terminó dando. En fin, este patronato tiene activamente varias y repetitivas veces malos manejos. Entre esos malos manejos, solo quiero poner como prueba la nota enviada. Yo presenté un proyecto de ley, primero, sobre la eliminación de este patronato. Y dentro de las emisiones de concepto que se han dado, quiero citar el proyecto de ley que fue presentado, la emisión de concepto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Dice: por las razones expuestas, que le expresan bastantes, algunas de las que comenté hoy, y sobre todo por los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a su conformación y el manejo indebido que tuvo esta administración de fondos públicos y la no lectura de la Ley de Contrataciones Públicas, la no lectura de la Ley de Transparencia y otras normativas que ha incumplido el patronato, ellos aprueban pasar la administración de este espacio al municipio de Panamá, que es lo que quiero hacer yo con mi proyecto de ley, y que es importante. Dice: presupuestariamente no le asigna el carácter público de administrar bienes. ¿Por qué digo todo esto, ministro, y por qué lo traigo a colación en esta discusión? Sencillo, porque el Ministerio de Ambiente pretendía pasarle $250.000 al patronato. El patronato que, como comenté antes, tiene una administración judicial, como comenté antes, tiene un mal manejo histórico y sobre todo, como he comentado históricamente durante todas las intervenciones que he hablado sobre este tema del patronato, al menos en la lectura de este diputado, se le asignó $250.000. $250.000. Y yo sinceramente tengo esa duda. ¿Por qué se le quiso asignar dinero a ellos, sabiendo todos estos problemas que tenían? Muchas gracias, diputado. De común acuerdo con el MEF, corregimos esa suma y en el presupuesto propuesto es 0. Y yo coincido plenamente con usted. A pesar de que la ley nos exige hacer aportes al patronato, yo coincido con el MEF y con su opinión de que ante la situación que vive ese patronato no se le debe asignar ningún recurso, y ese es el acuerdo al que llegamos con el MEF. Bueno, dos cosas, ministro. Primero, en décadas ningún ministerio había siquiera tomado la partida para poder asignarle el presupuesto. Vamos a partir de su información y sus afirmaciones para cuestionar sobre lo segundo. Nosotros pedimos emisión de conceptos sobre este mismo tema a ustedes como Ministerio de Ambiente, y lo que nos hicieron llegar, y puedo citar, es la única emisión de concepto favorable hacia el patronato que hemos tenido, firmada por ustedes. Yo quisiera que le den una revisión a esa emisión de concepto, porque definitivamente lo que he comentado, como comenté antes, y de nuevo aquí tengo las pruebas de cómo malversaron una cantidad importante de millones de dólares por medio del mismo mecanismo que sucedió aquí. Los ministerios, Pandeportes, Municipio de Panamá y otros asignaban dinero directamente al patronato.
y por medio de su administración, que según ellos no debía tener control fiscal, comenzaron a malversar los fondos. Entonces, yo quisiera, no sé si una rectificación en materia de lo que he comentado, porque sí, la nota que nos llegó sobre el tema del patronato del Occidente Norteño y sobre mantenerlo, básicamente la postura del Ministerio de Ambiente es que lo mantengamos, cosa que yo no comparto y puedo pasar la nota en un momento. Muchas gracias, diputado. Con el permiso de los vicepresidentes, yo comparto su criterio. En general, la experiencia del Ministerio ha sido positiva con el concepto del patronato, pero considere rectificada la opinión emitida en la nota y si nos manda una copia, si es necesario, se lo envío por escrito ante las dificultades que conocemos hoy está enfrentando el referido patronato. Y le agradezco que cuando los diputados vean situaciones como esta nos la hagan llegar para nosotros poder corregir inmediatamente. Muchas gracias, señor diputado, por la aportación. Gracias, señor ministro. Es que ahí hay bastante, por ejemplo, aquí tengo el informe de cómo han malversado $500.000 en materia de autos, cómo han comprado, hicieron 2 compras, una un tren a Portugal, un trencito eléctrico a Portugal, hicieron el primer pago y dejaron eso perdido. Hicieron una compra en una tierra y dejaron eso perdido. Una locura. Y el patronato, como puede ver, me imagino que las intenciones son nobles de parte de ustedes de poder limpiar ese espacio. Y hubiera sido correcto poder hacerlo, pero quizás la asignación presupuestaria no se le debe dar al patronato, sino ustedes como Ministerio de Ambiente poder ejecutar un proyecto en ese mismo espacio, sin pasar por ellos. Esa es la recomendación particular que les doy sobre ese tema. Con permiso del señor vicepresidente Cheyo, buen día, disculpa que no estabas cuando entré. Diputado, aceptamos esa recomendación positiva y la vamos a poner en práctica de inmediato. Muchas gracias. Tengo otras dudas que paso a leerles en este momento. Hay un rubro donde sí el MEF aceptó asignarles un monto, que fue lo relacionado con turismo verde, se llama así el renglón, turismo verde. Yo quisiera saber por qué, me gustaría saber su perspectiva, sinceramente, de por qué el Ministerio de Ambiente está ejecutando esto y no se trabaja con la ATP quizás, que próximamente va a tener su vista presupuestaria y quisiera más presupuesto ellos. ¿Por qué estamos haciendo que una tarea que debe ser ambiental la suma, pero que debe ser de turismo la suma el Ministerio de Ambiente? Con su permiso, diputado Gálvez, para contestar. El tema del turismo ambiental ya no solamente es el futuro del país, sino que empieza a ser el presente del país. Y la estrategia turística y de desarrollo turística del país da un lugar privilegiado, como bien debe hacerlo, al turismo ecológico o el turismo verde. De hecho, hay una estrecha coordinación con la ATP y también con Promtur para todo lo que tiene que ver con turismo ecológico. Estuve conversando con la directora de la ATP, con la licenciada de León, antes de entrar a esta sala, hace escasamente una hora o algunos minutos, precisamente porque estamos coordinando estrechamente todo lo que hacemos en las distintas facetas de turismo ecológico o turismo ambiental. Tuvimos este año una excelente coordinación para el llamado Global Big Day, que es un evento que convoca el Laboratorio Ornitológico de la Universidad de Cornell de Nueva York a nivel mundial para ver cuál es el máximo número de especies de aves que pueden ver los países en 24 horas. Y lo coordinamos estrechamente también con la ATP y con Promtur. A futuro, el turismo en Panamá va a estar impulsado de manera principal, yo pienso que en muy poco tiempo, por el avistamiento de aves, el avistamiento de maravillas naturales y las visitas al sistema de parques nacionales de Panamá, que incluye, y es el único en la región que incluye 4 de nuestros parques nacionales que son considerados como de importancia global por la UNESCO. Quisiera pedirle también al viceministro Vallarino
que amplíe un poco el tema, reiterándole que la coordinación que hay con la ATP en este tema es estrecha. Con su permiso, señor vicepresidente. Sí, honorable, para agregar un poquito en el tema de turismo, el Ministerio de Ambiente no solo está coordinando estrechamente con el Instituto de Turismo, sino también con el Ministerio de Cultura. Estamos desarrollando, por ejemplo, un nuevo proyecto en el área de Volcán Barú para poder habilitar la carretera y remozar lo que es la cima de Volcán Barú, que es un área donde es visitada por muchos visitantes locales y extranjeros. Igual también el Cerro Ancón. Estamos ahora mismo en lo que es la reubicación del asta de la bandera, con una nueva asta de la bandera para la bandera del Cerro Ancón, al igual que el remozamiento de todas las instalaciones y facilidades para los cientos de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que visitan el Cerro Ancón todos los días y principalmente los fines de semana. Para que tengan una idea, en este mes solamente en el Cerro Ancón hubieron más de 3.000 visitantes entre sábados y domingos en escaso tiempo, al igual que en otras áreas del país. Así que el Ministerio, para resumir, está colaborando con todas las instituciones y promoviendo el turismo. Y de hecho, los dos proyectos que tenemos que le mencionaba son a través de una donación, bueno, más bien de un préstamo que tenía viejísimo del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual no es un costo directo para el presupuesto del Estado, sino más bien un aporte externo que está colocando pues el Ministerio a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias. Gracias. Ojo, yo no quiero que mi intervención se entienda como desentender la importancia del turismo y sobre todo el turismo ecológico, que yo soy un gran usuario de materia de turismo ecológico. Hace poco estábamos con Tuti en el Parque Chagres, estábamos con el guardaparques y con la directora de turismo. Entiendo la importancia de esto, pero sí me preocupa que son 10 millones. Son 10 millones. Ajá. El renglón se llama Turismo Verde, está... Sí. Entonces, me gustaría entender más que la importancia del turismo, que claramente lo agradezco la exposición y la importancia que debe tener. Quisiera entender un poco cómo en la práctica esto no va a reñir a hacer competencias fuera de la cartera del Ministerio de Ambiente, sino de la ATP. Gracias, diputado. Con tu permiso, Cheyo. En verdad, el título del proyecto es Conservación del Patrimonio Natural. Y está ya, como ha dicho el viceministro Vallarino, en su parte final. El monto total era de 9.962.411. Creo que tenemos una filmina para poder respaldarlo. Estamos tratando de proyectarlo para poder compartir la información. El decreto ejecutivo número 1 del 22 de abril del 2015 estableció la iniciativa para el desarrollo del ecoturismo en áreas protegidas. Y es basado en esta norma que, con el objetivo de mejorar la experiencia de visitación de las áreas protegidas bajo los principios de sostenibilidad, inclusión social, esto es muy importante, las comunidades, como lo es en el Alto Chagres, que usted lo ha visto personalmente en su circuito, la conservación de la biodiversidad y la creación, y aquí es donde entra este proyecto, de capacidades gubernamentales y no gubernamentales, generando empleo y en apego a las normas y leyes, se ha implementado y priorizado este proyecto, que tiene un aspecto turístico, porque, como dijo hace un momento el viceministro, en áreas como el Parque Nacional Volcán Barú, en áreas como el Parque Nacional Coiba, el Parque Nacional Portobelo, el Parque Nacional San Lorenzo y el Cerro Ancón, se desarrolla un plan de acción para el desarrollo del turismo verde. La parte nuestra fundamentalmente es conservar las áreas con instalaciones seguras para visitantes y también, por supuesto, para nuestros guardaparques. Y ello crea la plataforma que entonces corresponde a la ATP promocionar adecuadamente para turismo internacional, pero yo diría que también para turismo local, porque, por ejemplo, para el Parque Nacional Volcán Barú, el turismo local es enorme y también el turismo internacional cada vez más, especialmente subiendo
en vehículos 4x4 desde Boquete. Nuevamente, el título del proyecto, Conservación del Patrimonio Natural, o como le llamamos nosotros, que por eso no estaba yo en onda cuando usted hablaba del turismo verde, porque el plan de acción es para el desarrollo del turismo verde del 2016 al 26, el nuestro, pero el proyecto que estamos ejecutando es para conservar el patrimonio natural, que es la base de ese turismo. Ok, déjame ver si entiendo entonces que lo que sería no tener un traslape sobre el trabajo de ATP, ni ellos tienen un proyecto dentro de ese mismo espacio, más allá de la promoción, y lo que están es adaptando el espacio para poder que reciba a los turistas. Correcto, diputado, así mismo es. Y nuevamente, toda sugerencia o pregunta o indicación que nos pueda ayudar de haber en algún momento algún traslape siempre es bienvenida. Gracias a Dios no lo hay. En efecto, la ATP hace la promoción, ve la parte turística, nosotros lo que garantizamos es la conservación del recurso natural con facilidades o instalaciones que de manera segura puedan absorber los visitantes. Perfecto. Entonces, estos 10 millones de dólares, por lo que veo, están comprometidos ya para un proyecto. Es correcto, para varios proyectos. Y ya muchos de ellos se están ejecutando, están terminando. ¿Tienes ¿Me puedes compartir el listado de los proyectos? Se lo pudiéramos enviar con muchísimo gusto y los montos y el detalle si lo requiere. Vale, me gustaría saber si el Chagres está incluido de alguna forma, o el tema de la Olajuela particularmente, porque sí hay una constante denuncia de parte de los turistas en materia de calidad de la experiencia cuando llegan al punto del puerto Corotú y de ahí en adelante. Quisiera saber un poco... Diputado, al igual que usted, yo estoy muy preocupado por el tema del turismo en el Chagres, porque primero que todo está dentro de la cuenca del canal y son áreas como el Parque Chagres que su principal función es garantizar el suministro de agua que tomamos todos los panameños. Esa es su principal función. La segunda es generar agua para el Canal de Panamá. Y, dado que está cumpliendo esa función, garantizar que se conservan sus recursos y que pueden servir para aquellas personas amantes de la naturaleza, observadores de aves u otros que puedan hacer ecoturismo. Las instalaciones del puerto Corotú, usted y yo las conocemos muy bien. Yo desde hace 40 años que he estado yendo al parque y sabemos que tienen que mejorarse. Tenemos proyectos en trámite ahora mismo con el MEF, con la autoridad del canal, para poder mejorar las instalaciones de los parques de la cuenca y hacer las inversiones que ahí se requieren. Le voy a mandar la información por escrito, tal y como me comprometí, del proyecto del patrimonio, que es el que estaba en pantalla hace un momento, pero además de lo que estamos haciendo específicamente en el Parque Chagres, dentro de su circuito, con mucho gusto, e incluso invitarlo a que por favor nos indique cuando quiera realizar una gira al área y nos haga llegar siempre sus ideas o sugerencias de cómo podemos hacer las cosas mejor en el área. Gracias, ministro. A nivel de funcionamiento, hay $480.000 en indemnizaciones laborales. ¿Podrían desarrollar a qué viene ese rubro, por favor? Con mucho gusto, diputado. Nosotros heredamos, no hemos hablado de esto, pero heredamos, como al igual que todas las instituciones, compromisos previos. En el caso nuestro, se le deben primas de antigüedad a funcionarios, algunos de ellos que no laboran ya en la institución, que nunca se han cancelado. Y se está incluyendo en el presupuesto este año la cancelación parcial de esas obligaciones, que por ley se van a pagar. Mi objetivo es poder pagarlo lo antes posible, porque son personas que laboraron 20, 30 años en la institución y que no hemos podido cumplir con ellos con esta obligación. Y este año, primero Dios, empezaremos a poner nuestra casa en orden financieramente con esta deuda adquirida con nuestro personal. Genial, ministro. Y una última pregunta respecto a funcionamiento. En este mismo renglón habla funcionamiento
y describe el renglón como a personas. ¿Eso hace referencia a todo el personal de la institución por $2.357.000? Le voy a pedir a nuestro director de presupuesto, a José Rivera, que nos dé el detalle al que hace referencia. ¿Nos puede repetir la pregunta si es tan amable, por favor? En el renglón de funcionamiento, renglón 0, 27, 01, 03, 03 de administración de personal, hay un renglón completo de $2.300.000 que dice a personas. Quisiera ver si ese es el personal de la institución o a qué se refiere ese renglón. Sí, buenas tardes, honorable diputado. Ese fue un rubro que se puso en el anteproyecto para pagar la prima de antigüedad que se debe a funcionarios que han dejado de laborar en la institución. Y eso es una deuda que tienen todas las instituciones con respecto a la ley que creó esa prima de antigüedad. Entonces, los trabajadores constantemente nos están haciendo mítines, piden reuniones con nosotros y nosotros hicimos la provisión este año para pagar ese dinero. Sin embargo, como puede usted ver en lo que resultó del recomendado, ese monto no fue aprobado. Entendido. Entonces, esos 480.000 y esos 2.300.000, los dos iban para el mismo rubro de pago. Sí, eso de los 480.000 son otros rubros también de indemnizaciones a personas que dejaron la institución. Y obviamente tampoco fue adjudicado en el presupuesto. Listo, vale. Ok, aquí tengo la nota ya, no la tenía en su momento cuando estaba comenzando la intervención. Ahorita se las voy a pasar. Honorable diputado Medín Jiménez, firmada por el ministro encargado en este momento, Oscar Vallarino, en el que concluyen la no conveniencia del proyecto de ley que buscaba pasar el espacio del patronato de la Hacienda Norteña a un bien municipal, cosa que el municipio de Panamá ya está de acuerdo, para que sepan. Así que me gustaría que la revisen, porfa, y antes de la discusión nos puedan apoyar con una emisión de concepto que pueda expresar lo que hemos comentado en esta intervención. No hay más palabras, presidente.